Hola, buenas tardes a todos, buenos días. Este es un sentimiento un poquito agridulce porque es nuestro último podcast, pero bueno, viene cargadito de mucha información, será muy interesante. Estamos en el podcast del programa Construyendo Sociedades Libres de Violencia contra las Mujeres Migrantes de primera y segunda generación, una mirada en clave interseccional, género, origen y clase social, que está subvencionado por el Ministerio de Igualdad. Y hoy, con todas estas pedazos mujeres que están con nosotros y con nosotras, tenemos dos caras nuevas, ¿vale? Una es la de nuestra compañera Tania, que ahora os explicará os hará una pinceladita de quién es. Y tenemos también a nuestra compañera María, que es abogada penalista especializada en extranjería, ¿vale? Así que nada, a ver qué cositas nos tenéis preparadas para hoy. Gracias, Patri, por la invitación y por esta cálida bienvenida. Gracias a todas también. Para mí es un placer compartir hoy con vosotras y hablar de este tema tan importante. Muchas personas que acaban de llegar a un nuevo país recurren a las redes sociales para crear lazos y encontrar apoyo, pero a veces ese espacio puede volverse hostil. ¿Qué dice la ley actualmente sobre el acoso digital y en qué momento se considera realmente que se ha cometido un delito? Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Estoy muy agradecida de compartir este espacio con todas vosotras y además tratando esta temática que también me parece un tema muy importante que esté sobre la mesa. Así que muchas gracias por la oportunidad. En segundo lugar, contestando a la pregunta que me ha hecho mi compañera, como bien decías, al final al llegar a un país nuevo, al ser seres sociales, todo el mundo pues tiene ganas de compartir, de tener esta comunidad, esta red de apoyo y al carecer de este conocimiento, de vínculos en este sitio nuevo, pues una manera fácil de recurrir a ello es mediante las redes sociales. ¿Qué pasa? Pues que al final estas redes sociales en muchos casos se acaban convirtiendo en espacios pues que no te vinculan realmente con la gente a la que creías conocer, que son espacios que se pueden volver hostiles, que se pueden vivir violencias igual que en espacios pues presenciales y además gozan de esta impunidad de encontrarse al otro lado de la pantalla y que por lo tanto al no sentirte pues tan presente, bueno, pues se puede actuar aún como más extralimitándose de estos comportamientos y por lo tanto pues generando estas violencias. Entonces, encontrándonos también en este entorno pues, de mujeres migrantes y teniendo esta mirada interseccional, pues cabe decir que claro, que se puede vivir como esta doble vulneración por el hecho de ser mujeres, por ser migrantes y también pues, por el simple hecho de encontrarse desamparadas y sin esta red de apoyo que era la que realmente íbamos buscando mediante pues, este contacto o esta comunidad a través de redes sociales. Por lo tanto, son comportamientos que hay que vigilar porque, como bien se decía, están muy al orden del día. Entonces, la ley, es cierto que el Código Penal es una ley del 1995, por lo tanto es una ley que ya tiene sus años, pero que ha tenido que ir adaptándose para reinventarse y para hacer frente a la problemática pues, actual. Entonces, actualmente nos encontramos con el artículo 172 ter de este Código Penal, que sí que prevé el acoso digital. Entonces, el acoso digital es un delito que tiene que cumplir pues, con ciertos requisitos para que se considere perpetrado, ¿sí? El principal de estos es pues, que sea a través de medios digitales, por otra parte que sea reiterado, ¿sí? O sea, ha habido jurisprudencia en la que consideran que una semana no es suficiente, ¿sí? Como que no ha habido una reiteración suficiente como para considerar que ha sido continuado y por lo tanto pues que no ha sido perpetrado este delito. Después, por otra parte también pues que este acoso tiene que tener un carácter invasivo, que realmente pues afecte y atente directamente contra la privacidad de la víctima, de la persona que lo está sufriendo. Y después tener este efecto perturbador real, ¿sí? Que afecte a la vida cotidiana en gran medida de la víctima y totalmente en contra pues de su voluntad. ¿Qué condiciones deben darse para que se considere delito? Pues bien, las conductas que pueden resultar tipificadas por este delito penal al final serían pues la reiteración de estos mensajes a través de, no hace falta que sea mensaje puramente SMS, sino aplicaciones de mensajería que utilizamos más a menudo, sería WhatsApp, Instagram, redes sociales. También cabe decir que el receptor no tiene que ser necesariamente la víctima, sino que también pueden ser pues familiares, amigos, personas cercanas a ella o incluso en perfiles públicos, o sea, no tiene que ser directamente un mensaje bidireccional ni
necesariamente, sino que en webs, en blogs, en sitios donde puede ser público, pero hay un claro destinatario, también se podría estar perpetrando este delito, así como también la utilización, por ejemplo, de imágenes sin el consentimiento de esta persona para crear perfiles falsos o para acceder a ella. Entonces, también destacar de este delito que no depende de la conducta de la víctima si este realmente se ha llevado a cabo o no. Es decir, una persona que está siendo víctima de este delito igualmente puede haber respondido a algún mensaje siempre y cuando las circunstancias en las que se dé de entender que ella no está cómoda, que no hay su consentimiento y que por lo tanto está viendo este efecto perpetrador que se está al final pues intrometiéndose en su vida sin su consentimiento. Así como igual que si la víctima no lo ha bloqueado a esta persona, igualmente ella no tiene la responsabilidad y el delito se puede haber considerado pues realizado igualmente. Y ya para acabar, también tener en cuenta que lo que se pretende castigar realmente es que pues se está menoscabando esta integridad de la persona, que se está afectando a su vida cotidiana. Por lo tanto, todo lo que envuelve este delito tiene que ir encaminado a afectar este bien jurídico que es el protegido en este caso. ¿Cómo se puede demostrar este delito y qué acciones deberían tomar las víctimas? Claro, al final, como es bien sabido, hasta que no se demuestre lo contrario, toda persona es inocente. Por lo tanto, tenemos que dotarnos de esta carga probatoria así para poder demostrar que realmente se ha cometido este delito. Entonces, lo que sería interesante es demostrar que ha habido realmente esta perturbación a la vida, por lo tanto, una prueba pericial psicológica que acredite que ha habido una afectación a sus emociones, también a nivel psicológico, incluso una pericial informática que al final no deja de ser un dictamen que muestre que hay metadatos que no han sido alterados, que hay una IP que realmente la vincula con este autor que ha sido quien ha realizado este delito, o también que no ha habido alteraciones que puedan desvirtuar esta presunción de inocencia y sino al contrario, que realmente se ha cometido el delito que se está denunciando. ¿Cómo crees que afecta esto a las mujeres migrantes? Bien, como he comentado un poco al principio, al final desde esta vertiente con perspectiva de género y también interseccional, las mujeres se ven abocadas a esta doble vulnerabilidad o al final incluso triple también por su condición de clase y las puede afectar tanto a nivel de desconfianza, porque lo que venían buscando justamente eran redes de apoyo y se encuentran con todo lo contrario, o incluso afectación a su autoestima, a su proceso de desarrollo personal o bien al final en múltiples ámbitos de su vida y en su salud mental en general. Por último, solamente puntualizar que el acoso digital es un delito que no exime de la comisión de otros delitos, es decir, puede empezar por el delito de acoso digital y derivar en la perpetración de otro tipo de delitos, ya pueden ser sexuales o otros. O a través del mismo acoso digital se puede cometer también un delito de coacciones, de amenazas, si mediante este acoso también se realizan estas otras conductas típicas. He escrito un texto de una experiencia de una amiga muy cercana. Les leeré un poco. Todo comenzó cuando un hombre la contactó por Facebook. Insistió mucho hasta que logró ganarse su confianza. Al principio parecía amable y después de un tiempo le convenció para conocerse en persona. Ella aceptó pensando que solo serían amigos, pero durante ese encuentro él cambió completamente de actitud. En una situación donde ella no pudo pedir ayuda, la forzó sin su consentimiento y luego la amenazó para que guardara silencio. Mi amiga pasó por mucho miedo, ansiedad y culpa, pero con el apoyo de una amiga se atrevió a denunciar y recibió ayuda psicológica, médica y legal. Con el tiempo entendió que ella no tuvo la culpa. El acoso digital no siempre se queda en las redes, por eso es importante cuidarnos. Mantén tu perfil privado. Usa contraseñas seguras. No compartas información personal ni fotos íntimas. Si alguien te incomoda, bloquea, reporta y cuéntaselo a alguien de confianza. María, para las personas que nos están escuchando, ¿qué es el racismo institucional? ¿Nos puedes explicar? Claro, bien, el racismo institucional está compuesto de dos conceptos, como bien sabemos, el racismo y institucional. Sí que viene de instituciones, entonces he buscado la definición de racismo en la RAE. Es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Entonces, ¿qué pasa? Que el racismo institucional se materializa cuando esta persecución o esta discriminación, quien la realiza o quien la lleva a cabo son las instituciones públicas. Entonces, esto a la práctica
práctica, ¿cómo se materializa? Pues mediante decisiones, políticas o acciones o también inacciones, es decir, omisiones que se podrían llevar a cabo para intentar garantizar los derechos de toda persona migrante o no hacerlo. Y si se opta por esta segunda opción, al final pues también se está permitiendo que se lleve a cabo. Por lo tanto, ambas formas, tanto acciones como también omisiones, podrían ser formas de racismo institucional siempre y cuando la persona que lo está perpetrando sean las instituciones públicas. Entonces, ¿qué hacen? Pues reproducir esta desigualdad y esta exclusión que también se vive en la sociedad. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de este tipo de racismo? Claro, para empezar, mira, hay un ejemplo que es las devoluciones en caliente, que se llaman, que es al devolver a una persona, justamente al cruzar la frontera, pues se la devuelve a su país de origen, incumpliendo por completo el derecho institucional, porque es sin llegar al final de este procedimiento, sin haber tenido tiempo ni siquiera de recurrir esta decisión y sin valorar pues los potenciales peligros a los que puede estar sometido al ser devuelto a su país de origen. Por lo tanto, esta me parecería una praxis que es recurrente, que se lleva a cabo hoy en día y que va totalmente en contra de, que es totalmente discriminatoria. Y por otra parte también pues las múltiples identificaciones únicamente por perfil étnico-racial que puede hacer la policía en la calle, porque únicamente pues se fija en lo que ve físicamente, por lo tanto en el perfil y claramente pues hay muchas más dependiendo de si es una persona racializada o si no lo es. Sabemos que también hay mucha confusión y problemática con el empadronamiento. ¿Cómo se materializa y qué afectaciones puede tener? Sí, como bien comentabas, el padrón es un tema que requiere pues, de mucha consulta porque en muchas ocasiones pues, conlleva dificultades o obstáculos, llegándose a convertir incluso en un negocio a veces, porque hay gente que incluso recurre pues, a pagar para empadronarse cuando el padrón, empadronarse es un derecho que tiene cualquier persona, que al final cumple con una función práctica que es saber cuánta población reside en cada sitio, también a la hora de que las administraciones puedan prever pues, qué políticas son necesarias, qué servicios son necesarios, y si no consta un padrón que sea real, pues también va en detrimento de las condiciones de vida de cualquier persona. Por lo tanto, deberíamos erradicar por completo este negocio y que cualquier persona que quisiera empadronarse porque tiene su derecho y porque efectivamente reside allí, pues que no se le pusieran trabas y que pudiera pues, hacer efectivo este derecho también, porque al final, si no, pues recurren a situaciones en las que se encuentran desamparadas, sin poder acceder a veces pues, a servicios como sería la sanidad o como sería también pues, en términos de ayudas o de escolarización de menores. Yo tengo una pequeña aportación y es un texto. Dice que nunca podremos asumir la superioridad de alguien y mucho menos cuando se ejerce desde un enfoque racial o discriminatorio. Basado en comentarios y acciones despectivas, el negar a escuchar una opinión, el negarse a alquilar un piso o cualquier forma de exclusión refleja esa actitud. Cada persona extranjera, como lo vimos el día de hoy, y estamos aquí, por eso estamos aquí también, contamos nuestra experiencia desde el acoso laboral, los comentarios diarios despectivos, los chistes disfrazados de xenofobia o la discriminación por raza, origen, religión o normas sociales. Esas barreras siempre se presentan a diario, dificultando el acceso a una vivienda o a un trabajo digno y así generando rechazo y exclusión de cualquier tipo de migrante. Todo esto no habla de quienes lo sufren, sino de la carencia humana de quienes discriminan a diario. María, ¿el racismo institucional tiene efectos directos también en la sociedad? Sí, Tania, bien, como comentabas, al final es un poco un pez que se muerde la cola, porque el racismo institucional desde las estructuras de Estado deberían ser quien velara pues, para que hubiera un trato más igualitario entre todo ser humano, y al final, si ellas mismas son las que ejercen este racismo, pues este se verá perpetrado y legitimado también en la sociedad. Y de hecho los datos ya muestran que los delitos de odio, los más frecuentes, son por motivos y motivaciones al final raciales y xenófobas. Por lo tanto, sí, claramente tiene una gran afectación. Y más también lo que decíamos, poniendo una mirada en perspectiva de género, estas mujeres migrantes al final pues también tienen una mayor presión sobre ellas, que al final pues, en muchos casos acaban también pues, siendo víctimas también con más facilidad de trata, de explotación, incluso pues, forzadas también a prostituirse. Hola María, ¿cómo estás?
Bueno, mi pregunta es, ¿en qué crees que nos deberíamos enfocar para revertir esta situación? Gracias, Litner, por esta pregunta. Nos podríamos tirar horas y horas debatiendo, discutiéndola y aún nos quedarían cosas para revertir. Pero bueno, al fin y al cabo, una mirada un poco más humanista es un término que no pedimos tanto para garantizar un poco un acceso universal a los derechos más básicos que nos son inherentes por el simple hecho de ser seres humanos. Vamos a hablar sobre el circuito de regularización. Y tengo una pregunta. Como dice Adichie, el problema de las historias únicas es que reducen a las personas en un solo relato, lleno de estigmas y prejuicios. Y eso también ocurre con la migración. Los medios y las redes sociales difunden ideas muy simplificadas sobre lo que significa llegar y regularizarse. Pero detrás hay procesos largos y complejos. ¿Cómo es realmente el proceso que una persona debe atravesar para conseguir regularizar su situación? Muy bien, no me voy a extender mucho porque al final también prefiero pues, que deis vuestra propia voz, que sois aquí las protagonistas de esta historia, pero más que nada es una incertidumbre, un camino largo, obstáculos constantes que no se acostumbra a vender así. Al final también al tener unas expectativas que son rebajadas a niveles mucho más básicos de lo que uno esperaba o expectaba, o al final de lo que uno pues, seguramente merecía, también por el simple hecho de ser, pues claro, devienen historias totalmente frustrantes y bueno, llenas de incertidumbre y de momentos muy, muy difíciles. Entonces, materializándolo un poco a la práctica y sobre la ley, digamos, por ejemplo, la figura del arraigo requiere 2 años de permanencia continuada en el Estado. ¿Qué pasa? Que para permanecer y para poder formalizar este arraigo tienes que estar 2 años malviviendo a los márgenes. Esto significa que no se puede formalizar un contrato de alquiler, no se puede formalizar un contrato laboral y esto significa, pues, bueno, al final muchísimas dificultades para poder sobrevivir, incluso muchas dificultades para integrarse, que después este arraigo, en el arraigo social y el arraigo también socioformativo actualmente, exigen este informe de esfuerzo de integración, que sería un esfuerzo de integración mucho más ágil y mucho más fácil de realizar si se permitiera, pues, por ejemplo, tener acceso a un contrato laboral y poder tener también esta relación como cualquier otra persona que sí la tiene al conseguir este permiso de residencia. Al final toda esta incertidumbre pues es desgastante para cualquier persona. Y ahora os doy paso en primera persona a vosotras, compañeras, que al final tenéis muchísimas más cosas que añadir que yo. Vale, mi nombre es Tania, tengo 29 años, soy ecuatoriana y en mi caso personal yo inicié mi proceso migratorio desde Ecuador hace 2 años atrás. También hice mucho papeleo, me aprobaron un visado familiar y yo creía que eso me iba a facilitar al llegar aquí a España el poder tener los documentos más rápido. Pero claro, cuando llego me encuentro con una realidad distinta. Inicio también un proceso nuevamente desde cero de papeleos, muchos trámites y claro, tenía la esperanza de que me los dieran rápido. Yo decía, voy a poder trabajar, pero pues la realidad no es esa, la realidad es otra. Después de 1 año y 2 meses de estar en el país, pude obtener la residencia. Considero que mi proceso ha sido acelerado en comparación de otras historias y de otras amigas que, claro, tienen 5 años, 3 años, 4 años aquí haciendo el proceso y aún no obtienen pues nada, ¿no? Entonces, en el transcurso de este tiempo he intentado integrarme, he estudiado pues catalán, pero también he estudiado otras áreas, las que representan una puerta simbólica hacia la integración, pero también es una muestra de mi vulnerabilidad aquí en el país, porque aunque en mi país yo tengo mi carrera universitaria, soy licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, llego aquí a España y me encuentro con códigos sociales diferentes, en los que me he visto obligada a trabajar en otras áreas que no tienen nada que ver con mi carrera. Bueno, mi propia experiencia es de que yo llegué con toda la ilusión de poder hacer la reagrupación familiar, porque tengo, bueno, aquí mi hija que desde el 2016 ya casada con un peruano, pero que también ya tiene nacionalidad española y ella también, y que mis nietos han nacido aquí. Entonces, bueno, por ese motivo yo
lo primero que nosotros pensamos como familia es hacer la reagrupación familiar, y ya que estaba aquí, pues hacerlo lo más antes posible. Fuimos donde una abogada y la abogada nos dio los requisitos que necesitábamos para poder regularizar mi situación migratoria. Sin embargo, no se pudo realizar porque los requisitos que nos piden, bueno, en uno de ellos es que sea mayor de 65 años, los cuales no los tengo. Entonces, ese fue el motivo por el cual no se pudo realizar la reagrupación familiar. Ahora mismo ya estoy a punto de cumplir los 2 años, como lo habías mencionado, María. Entonces, lo que he hecho durante todos estos casi 2 años es estudiar, integrarme a la sociedad española, que, bueno, gracias a Dios he podido hacerlo, he podido estudiar de forma gratuita, no he tenido que pagar nada y eso sí les agradezco. Obviamente porque me pude empadronar en la casa de mi hija, ¿no? Y con esos documentos pude atenderme también en la seguridad social y bueno, estoy agradecida por eso, ¿no? Ahora estoy aquí en AESCO y es un privilegio realmente poder dar mi testimonio, mi experiencia a las personas que van a venir. Ahora me siento un poco más contenta porque obviamente al principio cuando me dijeron que no fue un poco frustrante, triste, no poder hacerlo de la forma de la que yo venía a hacer, ¿no? mi agrupación familiar. Pero ahora sé que bueno, que tiene un proceso, ¿no? Que todo tiene un proceso y ahora estoy preparada, ¿no? Cuando llegué a España, los requisitos para hacer el arraigo social eran de 3 años, no contar con antecedentes penales y un contrato laboral. Ahora, en mayo del 2025, el arraigo social se puede tramitar con solo 2 años de residencia, manteniendo el resto de requisitos. Si alguien necesita orientación, puede llamar al 010, donde ofrecen información y ayuda sobre empadronamiento y trámites administrativos. María, aparte de esta exclusión total durante los 2 primeros años de residencia permanente y continuada en territorio español para los mencionados tipos de arraigo, ¿con qué otros obstáculos administrativos se encuentran a menudo las personas que quieren regularizar su situación administrativa? Pues otro obstáculo que desde mi punto de vista es profundamente injusto es la valoración de los antecedentes policiales. ¿Por qué? Pues porque no ha habido ni un simple juicio, no hay ninguna condena. Aquella persona no ha sido condenada como culpable de la comisión de ningún delito, sino que solamente existen estos antecedentes previos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, atenta directamente contra el principio de inocencia, porque no se ha demostrado que esta persona no sea inocente, y aparte también contra el principio de proporcionalidad, porque los efectos que tiene son devastadores contra esta persona. Son unas barreras que son imbatibles porque al final está obstaculizando que se pueda regularizar. Y a cambio, al final, solamente tiene unos antecedentes policiales que no son indicio ni prueba de nada. Resumiendo un poco de todo lo que hemos hablado anteriormente, nos hacen creer que todos nuestros problemas de seguridad se resuelven aumentando penas, encarcelando a las personas o incorporando más policías. Sin embargo, estas medidas por sí solas no garantizan una vida sin miedo o una sociedad más justa. En muchos casos, las políticas de seguridad se enfocan en el castigo y no en la prevención o en la atención de las causas profundas de la violencia. Y cuando eso ocurre, quienes terminan pagando las consecuencias más altas suelen ser las personas más vulnerables, o sea, la gente con menos recursos, los jóvenes y las mujeres. Miles de personas están presas sin haber sido condenadas. Vivimos con un sistema judicial lento, desigual y muchas veces discriminatorio. No necesitamos más castigo, sino justicia. Justicia real, prevención del delito, acceso a derechos y un sistema que no criminalice realmente la pobreza. A esto se le suma el sesgo racista. Existe discriminación del negro al blanco, del blanco al negro o al indígena, pero vivimos en un mundo sin voz, donde el racismo y el miedo se fusionan con odio. Somos discriminatorios por naturaleza, pero el verdadero problema es desconocer el origen de todo. El racismo nos impide ver y valorar la diversidad del mundo y asumirla desde una mirada más humana y más consciente. María,
¿Qué desigualdades observas entre los distintos tipos de regularización administrativa? Bien, Tania, pues esta pregunta, desde mi parecer, se podría contestar perfectamente con todo lo que ha comentado nuestra compañera Steph anteriormente, pero es cierto que sobre el papel, pues a veces encontramos también dificultades por lo que sería pues que a las personas con menos recursos se les exigen más esfuerzos, más esfuerzo de integración, más esfuerzo por el hecho de tener que estar malviviendo durante 2 años, más esfuerzo pues para demostrar esta buena conducta, y por lo contrario, personas que sí que ostentan pues estos mayores recursos que realmente podrían destinar mucho más tiempo y muchos más esfuerzos a esta integración, no se les exige, cuando ellos precisamente no necesitan tan constantemente estar pendientes de cómo sobrevivir, y por lo tanto sí que podrían destinar mucho más esfuerzo e incluso recursos y dinero a este esfuerzo de integración. María, antes, fuera de cámaras, hablábamos sobre el uso incluso de pruebas médicas poco fiables que pueden dejar a personas en situación de sin hogarismo y otras prácticas muy alarmantes. ¿Nos podrías hacer una pincelada de todo esto? Sí, es cierto que a día de hoy se están realizando prácticas que son realmente alarmantes, como son, por ejemplo, las que comentábamos anteriormente, que consisten en unas pruebas médicas que se toman radiografías pues, de la muñeca y también pruebas odontológicas para determinar la edad supuestamente de personas. ¿Qué pasa? Pues que hay un enorme margen de error, aparte de que las personas con las que se hizo este estudio, la población, era población de clase alta, estadounidense, y totalmente blanca. Por lo tanto, esta genética, su biología no tiene nada que ver con, por ejemplo, la población subsahariana, quien es también pues, en muchas ocasiones sometida a este tipo de pruebas que, aparte de invasivas, no son fiables y que las consecuencias que pueden comportar son enormes, porque pueden suponer, como bien comentabas, pues, su expulsión de un centro tutelado pues, por considerar que esta persona ya ha llegado a la mayoría de edad. Y aunque en otros casos, pues, bueno, en algunos casos de ellos, posteriormente se puede recurrir la decisión, incluso llegar a demostrar que esta persona aún no es mayor de edad y que por lo tanto tiene que estar amparada, esta persona en muchas ocasiones ya ha vivido fuera de esta institución tutelada, ha vivido en situación de calle y por lo tanto pues las consecuencias que lleva tanto a nivel físico, mental, psicológico son enormes. Y también habíamos comentado anteriormente otras prácticas como por ejemplo en las Islas Baleares, que ahora últimamente pues también se marca con un rotulador a la piel a las personas que llegan por el mar Mediterráneo. Entonces, esta es una práctica totalmente humillante, totalmente deshumanizadora y que consta pues, en el informe anual también del Defensor del Pueblo del año 2023, porque realmente son prácticas, como comentábamos, muy, muy, muy alarmantes. Tenemos un poco que centrarnos en que estas personas que vienen buscando protección, ¿no? Y estas prácticas alarmantes y súper deshumanizadoras que se les hace, viene de algún lugar. ¿Qué consideras que está fallando en el sistema para que se sigan ejecutando este tipo de pruebas? Pero a ver, yo voy a dar una respuesta que no es una respuesta que esté tasada en la ley, sino obviamente desde mi punto de vista totalmente subjetivo, pero yo lo que creo es que hay una serie de opresiones que al final no hacen más que castigar y que machacar siempre al más oprimido, que estas políticas que hablábamos migratorias lo que hacen es, a medida que se endurecen, al final los procesos migratorios siguen existiendo, pero tomando pues unas rutas aún más peligrosas, por eso la gente está llegando aún más a las Islas Baleares en lugar de a lo mejor en Andalucía o Canarias como se hacía anteriormente, pero que este flujo migratorio no va a desaparecer por sí y que la gente también tiene este derecho a migrar. Entonces, como personas que somos, como personas a lo mejor pues en una situación más oprimida, sí, como realmente es una lucha que sigue persistiendo año tras año, es que al final la clase obrera es igual tanto si es nativa como si es extranjera y que por lo tanto pues tenemos que enfocarnos en una dignidad, en este proteger a un ser humano como, igual que somos el resto de seres humanos. Bueno, ya hemos llegado un poco al final de este podcast, de muchos que hemos hecho, y quería agradeceros a todas estos momentos que hemos creado juntas, esa sinergia, todas esas invitadas que han ido pasando por el podcast. Creo y veo como súper necesario este tipo de proyectos porque creo que le damos un poco de luz, de sentido a esas situaciones migratorias. Eso son historias de personas que pasan completamente desapercibidas y bañadas por discursos de odio que podemos ver en redes sociales, en publicidad, todo lo que está al final a nuestro alcance, porque al final está al alcance de todos y todas, y creo que hemos aportado un poquito de luz, así que me siento súper orgullosa y súper agradecida de haber podido compartir este espacio con vosotras. Y también, María, por haber participado y por haber dado voz a vuestras historias y a las historias de muchas otras mujeres que no han podido alzar la voz, y seguro que después de esto estarán muchísimo más empoderadas y muchísimo más
fortalecidas como para poder atreverse a hablar de su historia y bueno, os lo agradezco muchísimo, chicas. Así que como cierre, y para no enrollarme más, voy a leer un texto que es que me parecía muy importante matizar y para no olvidarme de nada os lo voy a leer, ¿vale? De mientras, pues os voy a pedir, como siempre hacemos, último cierre, que penséis como un mensaje que os gustaría transmitir a la sociedad, a los que nos escuchan, a los que no nos quieren escuchar, pero nos van a acabar escuchando. Así que bueno, mi aportación y mi conclusión un poco de todo esto que hemos estado hablando es que en nuestra sociedad persiste una forma de discriminación silenciosa y profundamente arraigada, que es el racismo aversivo, ese que no se expresa con insultos, pero sí con indiferencia, prejuicios disfrazados de burocracia y decisiones institucionales que perpetúan la exclusión. Las violencias hacia las mujeres migrantes, tanto de primera como de segunda generación, nacen precisamente de estas estructuras invisibles, que normalizan la desigualdad, desde los centros donde se aíslan a menores migrantes sin oportunidades reales de integración, hasta los procesos administrativos que las dejan sin documentación, sin empleo y, en consecuencia, sin protección. Este racismo cotidiano, que se disfraza de norma, de procedimiento o de falta de recursos, alimenta la vulnerabilidad y reproduce la violencia simbólica, económica y social hacia ellas. No es solo una cuestión de empatía, sino de responsabilidad colectiva. El reconocer que detrás de cada exclusión institucional hay una decisión humana y, por tanto, la posibilidad de cambiarla. Pues el mensaje que yo dejo, pues también lo leeré. Migrar para una mujer es mucho más que cruzar una frontera. Es aprender a vivir entre la pérdida y la esperanza. Aunque el duelo migratorio deja huellas, también abre la posibilidad de renacer desde la experiencia. Las mujeres migrantes nos enseñan que la fortaleza no siempre grita, a veces simplemente camina, día tras día, en silencio, sosteniendo la vida a pesar de todo, en un mundo que a menudo las invisibiliza. Reconocer su valentía es un acto de justicia y humanidad, porque ellas no solo buscan un futuro mejor, lo construyen con sus manos, con su amor y con su capacidad infinita de empezar de nuevo. Bueno, muy agradecida con Patri por este momento tan especial de podernos invitar y participar en estos podcasts donde sabemos que vamos a ayudar a muchas personas. Y vamos a que sepan también la realidad, ¿no? Porque a veces uno viene con muchas expectativas, muchos sueños, pero al final, claro, tenemos que mantener la esperanza y seguir con nuestros sueños. Pero aquí, cuando llegas, es otra realidad. Y bueno, me emociono porque he aprendido mucho de ti, de todas mis compañeras. Estoy muy agradecida y feliz de poderlas haber conocido y estar aquí luchando para que todas salgamos adelante como mujeres fuertes que somos y sobre todo evitar que nuestras mujeres que llegan de otros países estén solas. Y solo les digo que las esperamos aquí en AESCO ONG, que vengan, que vamos a estar con los brazos abiertos para recibirlas. Gracias a Patri, a AESCO por la oportunidad y a todas las mujeres migrantes que nos han acompañado en todos los podcasts que hemos estado, por compartir las historias tan bonitas que hemos pasado cada una y el proceso de cómo cada una hemos salido adelante. Sé que hay muchas chicas que han pasado por muchas situaciones, ya sea de acoso, de bullying, y lo que le puedo decir que tenemos derechos, que no estamos solas, que no callemos y que alcemos la voz, porque si lo hacemos, empoderamos a otras mujeres a salir adelante. Así que tenemos derechos y no callemos. Mi mensaje el día de hoy es muy corto. Solo agradecer por estar aquí, por conocer a AESCO, a Patri, a Felipe y a todas nuestras compañeras que siento que hoy hemos sumado demasiado. O sea, hoy sumamos al mundo migratorio. Sumamos desde otra perspectiva, desde otra visión. Me siento empoderada, me siento feliz. Y lo único que queda por decir es que el duelo migratorio aún está. Somos fuertes. Aquí seguimos avanzando, progresando. En alguno de los podcasts dije que teníamos que abrir brechas y esta fue la brecha, chicas. Es muy grande. Aquí vamos. Y a usted que nos escucha, ánimo,
Yo siempre digo lo mismo, siempre se puede. Tener manos y espíritu que edifiquen a otras mujeres. Recuerden que el ser no se aprende, el hacer lo hacemos todos los días. Y el ser buena persona es difícil de encontrar. Entonces, aquí estamos y espero que les llegue un abrazo profundo a cada una, a esas personas que lo necesitan tanto, un abrazo de oso. Y bueno, culminando este podcast, solo me queda decir gracias, gracias por todo, por cada enseñanza, por cada llorada, por cada podcast, por cada visión diferente de vida, porque de pronto nos quejamos, pero a algunas de nuestras compañeras les ha tocado mucho más difícil este proceso migratorio. Y bueno, aquí estamos aprendiendo todos los días y dejar ese pequeño mensaje al mundo es, sea buena persona, ayuda al que puede y ya está. Muchas gracias, chicas, por haberme permitido hoy estar aquí con vosotras. Se me ha puesto la piel de gallina en muchas ocasiones, así que de verdad ha sido increíble y muchísimas gracias. Nada, yo también me sumo a leerlo para no enrollarme más. Así que nada, solamente poner de manifiesto que hay una contradicción profunda en que vivimos en un sistema que es más severo con quienes menos tienen y más permisivo con quienes más pueden y deberían aportar. Por otro lado, criminalizar a las personas migradas es atacar a un colectivo que ya es muy vulnerable de por sí y por lo tanto me parece un acto totalmente de cobardía, además de desacertado. Que al final mucha gente puede tender a ir vestido de una forma más formal, actuar desde grandes despachos, llevar corbata, pero esto no les exime ni a grandes empresas ni corporaciones de tener una mayor capacidad de afectación a la vida cotidiana, mediante la especulación con servicios básicos o con la turistificación masiva, por ejemplo. Así que nada, tener en cuenta todos estos aspectos que hoy se han hablado y que muchísimas gracias por invitarme una vez más y por ser como sois.